Día octavo. Los dones y virtudes de San Martín de Porres. Martín de Porres tenía numerosos dones extranaturales que nunca se dieron juntos en un mismo santo. Tenía el don de la bilocación, que significa que estaba en dos lugares a la vez cumpliendo funciones diferentes en forma simultánea. También se hacía invisible. De igual forma, traspasaba objetos tangibles, que iba de una habitación a otra atravesando muros y estando las puertas con candado. Con una sola presencia iluminaba el lugar donde oraba. Parecía que la habitación estaba llena de luz. También levitaba en ocasiones. Se elevaba de cuerpo entero cuando estaba en éxtasis. Cambiaba repentinamente de estado físico. A veces se convertía en lámpara o en una silla, y desde allí apreciaba la situación que se estaba dando. Predecía la muerte de las personas con absoluta precisión. Veía lo que sucedía a enormes distancias. Su poder sanador lo utilizaba para salvar vidas y resucitar a muertos. Escuchaba a grandes distancias los lamentos y les prestaba socorro. Se cree que los milagros que Jesús y la Virgen obraron por su intermedio fueron muchos y sorprendentes. A menudo hablaba con la Virgen, que se le aparecía con frecuencia, y también era acompañado por su ángel de la guarda, cuando en las noches debía transitar por calles peligrosas para visitar a algún moribundo. Hay quienes lo vieron numerosas veces en forma tangible en compañía de su ángel. En cuanto al don de bilocación, fue detectado en México, África, China, Japón y Argelia, sin haber salido nunca de Lima. En esos países cuidó a enfermos, los sanó y reanimó a múltiples misioneros. Uno de esos testigos, Francisco de Vega Montoya, declaró bajo juramento que al encontrarse cautivo en Argelia conoció a un religioso que curaba a los prisioneros enfermos, dándoles además alimentos y ropaje. Narró que él fue uno de los beneficiados y que en aquel entonces no supo de quién se trataba, solo hasta el año siguiente cuando estuvo en Perú. Vega Montoya llegó a Lima buscando trabajo y por una extraordinaria casualidad divisó a Fray Martín durante una misa en la catedral. «Lo reconocí de inmediato como el religioso que me había curado en Argelia», dijo. A la salida del servicio se le aproximó para abrazarlo y agradecerle lo que había hecho por él. Pero el mulato le hizo señas de que se callara, lo que le extrañó. Luego, al quedar solos, le pidió que nunca comentara el episodio para evitarle dificultades. «¿Qué problemas podría acarrearle una labor heroica como la que hizo?», insistió. «Hay cosas que no puedo comentar porque nadie las entendería», expresó. El ex cautivo se puso a investigar algo más del santo y se enteró que durante su estancia en Argelia, él nunca había salido de Perú. Sin disponer del razonamiento para comprender una situación como esa, divulgó el hecho, al cual corrió de boca en boca. Otros tantos revelaron entonces historias increíbles al haberlo visto en México y en África, estando en esos momentos en Lima. Entre esos testimonios se aseguraba que una de las pruebas de la presencia del santo en otras tierras era el manejo que tenía de otras lenguas sin haberlas estudiado jamás. Uno de esos declarantes, Francisco Ortiz, afirmó que una vez yendo a visitar a Martín de Porres al convento, este le recibió hablándole japonés, lengua que Ortiz conocía muy bien después de residir en las Filipinas. Otro testigo, Fray Francisco Arce, contó que un religioso muy respetado le confidenció que había visto con frecuencia a Fray Martín en China, lugar donde enseñaba la palabra de Jesucristo. A estas pruebas suman evidencias de Martín levitando a metros del suelo, a veces casi pegado al techo de su celda. Uno de estos testigos era un pobre que le había cogido en su cuarto. Lo vi 2 veces suspendido en el aire haciendo oración con las rodillas dobladas y las manos juntas, declaró. Otro pordiosero presenció igualmente al religioso en su celda, de rodillas frente al crucifijo que tenía en la pared, con los brazos puestos en cruz, los ojos concentrados en la imagen y su cuerpo elevado en el aire. Estos actos de levitación no solo tenían lugar en su estrecho cuarto, sino además en otros sitios. Un fraile llamado Fernando Aragonés también fue testigo de esos acontecimientos extraordinarios. Relató: «Estaba con él y otros novicios en una planicie cercana a la ciudad, sembrando plantas medicinales, y todos lo vimos elevarse en unos 3 metros del suelo con sus manos juntas, y por espacio de 1 hora y media. Otros tuvieron la oportunidad de presenciar los globos de fuego que cubrían su rostro cuando estaba levitando. Su cabeza entera se encendía», afirmaron. También se les reconoció el control sobre la naturaleza,
al hacer germinar las plantas antes de tiempo. El fenómeno no solo fue admirado durante la siembra de olivares, sino además ante la siembra de tubérculos. En la contención de las aguas del Rímac que amenazaban a la iglesia de las Cabezas, demostró que sus facultades eran infinitas por la divinidad que poseía. Frente a todas sus acciones sobrenaturales, era sin embargo el don para curar enfermos, desahuciados, el sello más milagroso que lo caracterizaba entre la gente del pueblo. Para esa habilidad santa, él tenía una sola respuesta. Decía a sus enfermos: «Yo te curo, Dios te sana», y así sucedía.